Hola, hoy es 12 de septiembre en la noche y por primera vez desde que estoy en Argentina me tocó votar en unas elecciones que estas son como una especie de primarias que tienen acá, se llaman PASO, y son unas elecciones en las que realmente uno no está escogiendo a quién va a ocupar un cargo, sino simplemente a quiénes son los que van a ser candidatos. Entonces por eso digo que son unas primarias. Eso también le sirve a cada partido político, por supuesto, para tener una proyección de cómo les está yendo. En realidad son un buen medidor para lo que va a venir dentro de 2 años, que son las elecciones, digamos, de verdad. Desde que yo supe que me tocaba votar en estas elecciones, empecé a investigar cómo era el proceso, cómo eran las votaciones, cómo es el proceso electoral argentino y que como somos venezolanos pensamos que las elecciones son electrónicas y ese es el primer paso que no es así. Las votaciones en Argentina no son electrónicas. Empiezo a buscar yo todos los tutoriales, toda la información que esté disponible en las redes, a ver si hay cosas en la televisión. En realidad no conseguí en ninguna parte que explicaran cómo se vota. De hecho, me di cuenta de que las elecciones no eran electrónicas porque le piden a uno, por la situación de COVID, le piden a uno que lleve un bolígrafo. Ahí ya dije, bueno, entonces seguramente uno marca una casilla en un tarjetón electoral, como ocurrió en Venezuela hasta el año 83, si no me equivoco, 88. Creo que esas fueron las últimas elecciones que no fueron electrónicas en Venezuela. Entonces había un tarjetón y uno marcaba, en ese tarjetón marcaba con un bolígrafo o con un sello, marcaba el partido político al que uno le interesaba. Después cuando ya las elecciones fueron nominales, pues se complicó más porque ya no se votaba por listas, sino que se votaba por personajes y se podía cruzar el voto, en fin. Lo cierto es que las elecciones en Argentina no se parecen a como son las elecciones en Venezuela. Las elecciones, ese paso de cómo votar era lo que yo no lograba resolver. Ese paso de cómo se emite el voto, siempre en los instructivos, en todas las instrucciones que uno se consigue acerca de cómo votar, uno conseguía pase a la urna y emita su voto. Y entonces, pero justamente lo que yo quiero saber es cómo se emite el voto. Afortunadamente, unos buenos amigos argentinos me explicaron paso a paso cómo se emitía el voto. Y ahí yo me enteré de que el voto se emite a través de unas boletas que seguramente ustedes van a ver ahorita o ya están viendo, según yo, cómo arme yo este video. Y esas boletas se meten dentro de un sobre y finalmente ese sobre se incorpora a una urna. En condiciones normales, según me explican, ese sobre se cierra así, con saliva. Pero en esta ocasión, debido a todo el tema del COVID, el sobre se entrega cerrado pero no trancado. Simplemente la sellas de esta forma, no necesitas pegarla, la dejas así y luego te diriges con nosotros para que ponerte en la urna. Vale. De todas maneras, no debería haber en la urna, no debería haber ninguna boleta electoral que esté afuera de un sobre, y si en un sobre hay más de una boleta electoral, el voto es nulo. También se anula el voto si está rayado, o también se anula el voto si no hay ninguna boleta adentro o se considera voto en blanco. En fin, es un sistema electoral que fue muy rápido. Los compañeros que me atendieron, a quienes agradezco porque dejaron que grabáramos todo, y también las fuerzas del orden que estuvieron presentes, todos fueron muy atentos, todos estuvieron a la orden para nuestras dudas. Además, como extranjeros y por ser la primera vez que votamos, pues seguro que es muy distinto que atender a alguien que ya conoce los procesos. Entonces agradecemos mucho, que han sido muy amables en todo momento, y bueno, ahorita seguramente van a ver cómo es todo el proceso. Lo primero es que se llega al centro de votación, uno se busca una lista, igual que en Venezuela, uno va con su documento de identidad, se verifica que no está en una lista, de acuerdo al tipo a la mesa en que te toque, te organizas en una fila. Y bueno, cuando pasas ya en esa fila, pasas a la mesa que te corresponde. En el caso de los extranjeros, aquí se ven organizados de tal manera que nos tocaba en la mesa 41. Así que todos los votantes de la 41 éramos extranjeros, pero también una cosa muy interesante, que todos los miembros de mesa en la 41 eran personas extranjeras. Así que
también eso le sumó empatía y le sumó calidad al proceso. Todavía a esta hora, estoy grabando esto aproximadamente a las 7:30 de la noche, hora de Argentina, todavía no hay resultados, ni siquiera se han cerrado todas las mesas, así que tocará esperar. Pero bueno, creo que es muy importante que todos los extranjeros cumplamos con nuestro deber cívico. En Argentina el voto es obligatorio y si uno no vota hay multa, pero los extranjeros estamos exceptuados de esa norma. Aún así, yo considero que es muy importante ir a votar porque hay que defender los valores democráticos. Independientemente de por quién vote cada quien, eso son ya decisiones muy particulares en las que uno no se mete, pero más allá de eso, este es un país en el que hubo una dictadura hace tan poco como 40 años y muchas de las personas que tuvieron participación activa en esa dictadura están vivas. Entonces, están vivas y además algunas tienen cierta cuota de poder. Entonces yo creo que es muy importante defender o proteger la permanencia del sistema democrático en un país como Argentina. Gracias, nos vemos en otra ocasión.